Quiero recibir a, bueno, los van a ver ustedes, Carlos Castañeta. ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Cómo tal? está, diputado? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Noches. Hola, Carlos Raimundi, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, vamos a estar en instantes hablando sobre eso. Yo les propongo que compartamos todos declaraciones que hubo en la jornada de hoy. Vamos a escuchar las voces de Máximo Kirchner, la voz del diputado Máximo Kirchner, la voz del gobernador Juan Manuel Urtubey y también de dos referentes dentro del Partido Justicialista, uno de ellos exintendente, hablamos de Fernando Espinosa, exintendente de La Matanza y uno de los titulares del partido. Y vamos a escuchar también al intendente Gustavo Menéndez. ¿Qué decían hoy respecto de todo lo ocurrido en las últimas horas? Era lógico que esto en algún momento sucediera, porque vuelvo con lo mismo, cuando uno dice ya, el gobierno sabe que con Macri solo no le alcanza, bueno, aparece Gualeguaychú, aparece la intervención del partido, están buscando la manera de garantizar el 2019. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con todo este tipo de trapisondas. Hace falta ver las imágenes para darse cuenta del nivel de decadencia del Partido Justicialista. Me parece que, bueno, hay que tomarlo como una oportunidad a ver si a partir de haber tocado el fondo de una manera ya tremenda como esta, el partido puede empezar a generarse como una institucionalidad que le sirva a la Argentina. La jueza se expresó como una militante política más que como una jueza, ya que su argumentación fue toda política, no vimos argumentación jurídica. Creemos que tiene poco sustento, creemos que es un tiro al corazón del sistema democrático argentino. También creemos que detrás de la jueza debe haber alguien del gobierno nacional que le debe haber dado luz verde para actuar. El gobierno quiere tapar el sol con las manos y quiere generar con esta noticia de intervenir el Partido Justicialista, que no tiene ningún asidero, que seguramente la Cámara de Apelaciones va a fallar en contra. Bueno, generar desde el gobierno tapar los problemas reales que le interesan a los 40 millones de argentinos. ¿Se comportó como una dirigente política la jueza Servini, diputado? Bueno, no, yo digo que no es sano en la democracia una intervención de un partido tan importante como el Justicialista. Yo considero que hoy el presidente José Luis Gioja actuó correctamente con la apelación a través de sus abogados y tratando de llegar a un diálogo. Y lo que creo que se quiso hacer en un momento era una pelea dentro del partido cuando no lo hubo realmente. Y en función del fallo de la jueza, los abogados del partido, los apoderados del partido, hicieron su presentación judicial y creo que es lo correcto. Me parece que en democracia y en estos momentos que estamos viviendo es muy bueno que se pueda dialogar y pelear en el lugar que hay que pelear, que es en este caso acudir a la justicia. Una de las cuestiones controvertidas, además de la cuestión puntual de la intervención, y se lo pregunto a Carlos Raimundi, tiene que ver con la figura de Luis Barrionuevo, elegido por la propia jueza, de acuerdo a los trascendidos que ha habido en las últimas horas, para esa representación. ¿Qué le sugiere esta figura de Luis Barrionuevo apareciendo como el interventor elegido por Servini? Bueno, primero yo advierto que, aclaro, digamos, que yo nunca tuve militancia orgánica, ni estuve afiliado al Partido Justicialista, así que hablo más desde la cuestión institucional que claro, desde una mirada desde interna, el interior del justicialismo que no me corresponde. Yo creo que desde lo institucional, habiendo leído 2 veces el fallo de la jueza, porque 2 veces porque de leerlo una sola no podía creer. El texto de ese fallo es propio de un militante o de un afiliado que va a un congreso partidario, pide la palabra y entonces hace la crítica al partido. Dice, perdimos por tal razón, por esta otra. Pero no había ninguna razón institucional, no hubo caducidad de mandatos, vencimiento de plazos, caída de afiliados, malversación de recursos, no hay ninguna de esas figuras. Además, en general, la justicia electoral es más laxa con los partidos políticos en términos de plazos. No le corrió traslado de la decisión claro, a la parte perjudicada. Elige al interventor sin, por ejemplo, poner el número de documento en el expediente. Que era una de las cuestiones que marcaba en la José guía Gioja, telefónica, ¿no? Hay un montón de Luis Barrionuevo que podía haber sido... Podrían haberse presentado y decir que eran ellos. Es un fallo que tiene un montón de vicios, pero a mí me parece que el fondo de la cuestión es que ya en el gobierno anterior, la justicia, sectores del Poder Judicial, sobre todo la justicia federal,
había asumido roles de gobierno. Nosotros, hoy escuchaba cuando todavía no analicé la reforma de Vidal, pero nosotros, siendo yo todavía diputado, sancionamos 6 proyectos de ley de reforma judicial. En un parlamento que estaba legitimado por millones de voluntades de votos, los había iniciado el Poder Ejecutivo, que también tenía millones de votos detrás, y la Corte, que en ese momento tenía 5, o no sé si no tenía 4 miembros, lo declaró inconstitucional. Sí. La ley de medios pasó lo mismo. Quiere decir, ¿cómo puede ser que la justicia asuma roles de gobierno? Y con este fallo de Cervini, la justicia asume el papel de un partido político. Entonces, la verdad me parece que ahí es donde está la falla fundamental de cómo la justicia, que nos ha dado la apariencia de ser imparcial, de ser independiente durante todos estos años, se ha convertido en un instrumento del poder económico, en un instrumento del poder concentrado, y no del poder político, porque si fuera un instrumento del poder político, hubiera fallado a favor del gobierno anterior en un montón de cosas. Claro. Nosotros, que se decía que avasallamos la justicia, si hubiéramos hecho eso, hubiéramos tenido un montón de fallos a favor que nunca tuvimos. ¿Cómo tomaron la coincidencia de que Fernando Espinosa estuviera reunido con Peña y Macri al momento de que sale la intervención del partido? La verdad que yo me enteré por los medios. Fue una reunión en función de algunas obras con respecto al al municipio de La Matanza, y se coincidió con esto, que nadie esperaba, como decía Carlos, la intervención del partido en ese momento, y sería alguna reunión pactada con anterioridad. Yo digo que no hay que buscarle tantas cosas a la parte nuestra, sino hay que ver la realidad que estamos viviendo hoy en Argentina. O sea, le pregunto porque, bueno, ante esta atomización uno se pregunta si dentro de lo que era el Partido Justicialista con las autoridades actuales, si había algún concepto de unidad o ya había algunas grietas también en ese sector del justicialismo. No, yo estuve como miembro del Consejo Provincial del partido y del Congreso Nacional hasta diciembre, y no hubo acuerdo en una lista de unidad. Se presentó una lista con el intendente de Merlo, y es el actual presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. Pero fue normal la elección, hubo internas en muchas localidades de la provincia, y bueno, y surgieron los candidatos del partido a nivel local y a nivel provincial. Cuando se analiza esta cuestión y uno lo analiza desde el lugar institucional, verdaderamente causa una impresión fuerte. El hecho del nombre de Barrio Nuevo, la forma en que se llevó adelante, el hecho de que ni siquiera el fiscal electoral había estado en conocimiento de esta decisión de la jueza Cervini y demás. Digo, cuando empezamos a mirar hacia atrás, y ayer lo hablábamos con Nico, el pedido de esta intervención viene de la mano de Eduardo Duhalde. ¿Cuál es la relación que el Partido Justicialista tiene hoy con Eduardo Duhalde? No hay ninguna relación. Yo leí una carta que envió Eduardo Duhalde cuestionando el fallo de la jueza y diciendo que se tenía que juntar a conversar Barrio Nuevo con José Luis, y también que veía media rara la designación. Ahora, yo considero que hay muchas cosas que están pasando para desviar la atención. Estamos desviando la atención y estamos poniendo el foco y el énfasis a algunos temas y no viendo la realidad de la Argentina, de lo que está pasando hoy en la Argentina, como lo vimos en el día de hoy en las calles de la ciudad, ¿no? Parecía un fin de año donde los cortes, los reclamos por despidos. Me parece que nosotros como políticos tenemos que estar, por supuesto, defendiendo los derechos que corresponden en función del partido que uno pertenece y a la legalidad que se ha correspondido a través de una elección, pero cada vez más tenemos que estar al lado de la gente. Eso es lo que necesita la gente. ¿Por qué cree que el gobernador Urtubey lo pensó, lo sintió y lo manifestó como una oportunidad? Mira, perdón que te tutee, ¿no? Pero yo creo que últimamente se están poniendo rótulos dentro del justicialismo, desde la época que compitió Néstor Kirchner con De Narváez, que De Narváez era el peronismo 2009. Disidente. Digo, yo siempre dije, o sos peronista o no lo sos. Disidente, ¿qué sos? Si sos disidente, pelealo adentro. ¿Y Urtubey no es peronista?
Urtubey cuando asumió, yo fui cuando ganó la gobernación y ya estaba pensando, y lo dijo, que quería ser candidato a presidente del 2019. Entonces tiene esa apetencia que todos los políticos tienen, la voluntad de querer crecer para el bien común, y bueno, vio esta oportunidad cuando, digo, parece extraño, ¿no? Que justo cuando se hizo el encuentro en San Luis, 2 días antes se juntó Sergio Massa con Florencio Randazzo, y creo que lo que surgió el otro día de Gualeguaychú, a los 2 días viene la intervención del partido. Yo creo que quieren hacer una división del partido, y me parece que lo más importante de todo que tiene que hacer el partido el año que viene, hacer unas internas en las PASO, con el sistema DON y sin piso. Así que todos compiten y todos tienen posibilidad de pasar la interna y seguir todos juntos para poder hacer una nueva conducción del país, más allá que hay otros partidos y hay otros lugares que conforman todo el espectro del movimiento nacional y popular. Raimondi, después de haber visto desde adentro la crisis de los 2 partidos más populares de la Argentina a partir de la segunda mitad de la década del 90, ¿podemos aspirar a que se normalicen y vuelvan a ser los 2 partidos lo que fueron históricamente, 2 partidos grandes importantes, o la Argentina ya va camino a pequeños partidos y que todo se maneja por alianzas? Lo que pasa es que hay que ver si esa división entre partido radical y partido justicialista que dominó la escena política del país durante muchas décadas, si hoy es una división vigente. Yo considero que hoy el parteaguas en el país es un proyecto de la oligarquía y un proyecto nacional y popular. Y ahí entran simpatías, es decir, el radicalismo hace muchos años que tuvo muchos tramos de su historia después de la muerte de Irigoyen, salvando la etapa de Ilia, que si bien ingresó a la presidencia con el peronismo proscripto, pero hizo una presidencia irigoyenista, anuló contratos petroleros, presentó una ley de medicamentos que remitía a la tradición de Santiago Carrillo, y hubiera ayudado él, si no hubiera tenido tanta presión militar, inclusive Perón estuvo a punto de volver al país bajo su presidencia, quiere decir que le hubiera ayudado a la relegalización del Partido Radical. Y después Alfonsín, que no pudo, que cometió errores, pero que era un tipo aguerrido, no era un hombre del poder. Pero después hay otros tramos de la historia del radicalismo, que participó de la Junta Consultiva de la Revolución Libertadora, que fue a la Asamblea Constituyente del año 57 con el peronismo proscripto, que participó en la Unión Democrática, es decir, un radicalismo de derecha, antipopular, etc. Así que la verdad que ahora estén Cambiemos, a mí no me sorprende demasiado, porque el radicalismo venía votando con la derecha todo contra el kirchnerismo, contra el movimiento popular. Y dentro del justicialismo hay personas que creen que el justicialismo tiene que estar cerca de Macri, pero no es que lo digo yo porque me estoy metiendo en una cosa que no me importa, veo cómo votan, veo las declaraciones que hace, veo los comportamientos. Entonces, digo, es tan importante ese sello formal, estoy en un partido, estoy en otro partido. A mí me parece que lo más importante, lo de fondo, es si uno apoya un proyecto popular y nacional o si uno apoya un proyecto de saqueo, de entrega, de fuga de capitales, de endeudamiento, de arrodillarse con los buitres, de estar en contra de la unidad latinoamericana. Eso, los que quieran ir ahí, que vayan, se digan que están en un partido u otro. Y de las declaraciones de Ricardo Alfonsín respecto de... a mí entiendo que lo contrafáctico es complicado, ¿no? Sí, pero a mí me apena mucho, porque Ricardo es un tipo que trata de honrar la memoria de su padre, pero no puede, porque siempre, viste que está siempre compungido, siempre lamentándose, siempre diciendo, no me dan bolilla. Digo, yo te diría, ¿no será que sos vos que estás en el lugar equivocado? Quiero aprovechar un último tramo de lo que decía en la anterior respuesta a Castañeto acerca de la unidad. Dijo, para ir todos juntos hacia el mismo lugar. Cuando se menciona la posibilidad de la unidad, que es parte además de lo que dice también Cervini en sus argumentaciones, ¿no? En el fallo, hay muchos que están de acuerdo con que el kirchnerismo, el llamado kirchnerismo y la propia expresidenta formen parte de esa unidad. Otros no lo ven con tan buenos ojos. ¿Cómo se hace para poder poner equilibrio en esas dos miradas? Bueno,
Estoy de acuerdo con lo que decía Carlos recién. A mí me parece que hay un sector que expresa en los medios una cosa y con la votación habla de institucionalidad cuando se han votado desde el 2015 a la fecha o de 2016, 2017 un montón de quita de derechos. Y casualmente recién venía escuchando, ya que hablaba de los fondos buitres, que nosotros lo dijimos, que ya ahora hay un fallo, porque sacamos como justicia la justicia argentina y la llevamos al exterior, cuando sacamos el pago de deuda soberana, ya hay un fondo buitre que está reclamando miles de millones de pesos por intereses no cumplidos, cuando el juez Guireza no permitió el pago de esos intereses en la gestión anterior. Por eso digo que yo sinceramente, si vos me preguntás, yo no quiero que vuelva un peronismo neoliberal, que acomode las cosas en función del vaivén político. Yo quiero un peronismo... No me dijo si es con Cristina o sin Cristina. Supongo que con, pero no me No, lo dijo. yo estoy, yo estoy con Cristina, mi conductora es Cristina, y considero que a muchos les molesta que a pesar de todos los embates que ha tenido Cristina en estos años, haya sacado el 37% con una campaña electoral que gastó 3 pesos por voto, cuando Cambiemos gastó 20. ¿Pudo hablar con ella sobre esta situación de la intervención? No, hoy no pude hablar porque no tuve oportunidad de la intervención hablar, pero sí hablo seguido con Cristina porque, bueno, es la conductora y nos guía. Yo creo que hay que mirar muy bien los movimientos. Creo que el peronismo hoy lo quieren dividir. Un cierto sector interno dentro del peronismo que está, como bien lo decía Carlos, acompañando en infinidad de medidas a este gobierno. Y cuando es la antípoda del gobierno que nosotros tuvimos durante 12 años y medio. El año pasado Cristina terminó jugando por fuera del Partido Justicialista. Sí. ¿Eso no cree que afectó la imagen que los afiliados o los simpatizantes del peronismo podían tener respecto del Partido Justicialista, no del peronismo, del Partido Justicialista como institución? Yo creo que no, y lo dio el número que sacamos en las elecciones. Sacar el Cristina. 37, digo. ¿Cómo? Era Cristina, pero terminó siendo Randazzo por un lado, Cristina por el otro, y fuera del partido. Pero no, Randazzo fue dentro del partido. Sí. Pero nosotros considerábamos, y lo hablamos dentro del partido, que era muy importante que Cristina sea la candidata y que Randazzo también sea candidato junto con Cristina. No era el momento oportuno de llegar a una interna en ese momento. Por eso se planteó y se hicieron todos los esfuerzos para llegar a esa unidad. Al no llegar a esa unidad, por supuesto, se conformó Unidad Ciudadana y con el apoyo de la mayoría del Partido Justicialista. Así que, digo, a ver, si buscamos la pata al fallo, yo creo que también, tendría que haber estado intervenido un montón de partidos y quizás hoy me quedé corto con lo que yo te decía a vos de Narváez, y después también, si decimos gente que entró por Frente para la Victoria, que formó parte del justicialismo, al otro día de entrar dentro del bloque del Frente para la Victoria, armó un bloque que llamó PJ. Habla de Bocio y... Sí, y la verdad que no se tendría que haber llamado PJ, porque Frente para la Victoria PJ es el bloque que yo pertenezco, y por eso digo, quizás hubo algunas... dentro de la democracia hubo algunas, se dejó pasar algunas cosas que no tendríamos que haber dejado pasar. No tendría que haber autorizado como Partido Justicialista que personas que se fueron por el frente electoral que uno ingresó, se vaya a otro lugar, y llevándose el rótulo del partido. En la cuestión que tiene que ver con compartir, cuando están en la Cámara y cuando les toca el debate y demás, les toca compartir espacio. ¿Cómo es el diálogo con estos sectores? Porque el enfrentamiento público es conocido. ¿Qué pasa en lo privado? En lo privado, en lo privado, en lo personal, uno no tiene problema. No hay un problema personal con los otros diputados que se fueron del bloque o los diputados oficialistas. No hay un problema personal, hay un problema ideológico y hay un problema de convicción. Cuando uno ve que compañeros que estuvieron con nosotros en una gestión y que hemos inaugurado cosas juntas, que hemos compartido alegrías de instituir derechos y que hoy voten en contra de eso, a uno le duele porque piensa uno,
¿qué te pasó? ¿O cómo sufriste tanto tiempo estando en la gestión? Porque ellos piensan lo mismo de ustedes, ¿no? No, porque uno sigue con las mismas ideales. El problema es cuando vos entras a un lugar y después de golpe cambiaste. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué cambiaste? No, capaz que cambiaste por Cambiemos. Pero ¿por qué cambiaste? Entonces, si yo estuve en la gestión durante 12 años y medio y al otro día de asumir como diputado me voy, o sufrí mucho los 12 años y medio, o realmente hice algo que no estaba convencido que tenía que hacer. Quiero proponer, por lo menos una mirada, ya que venimos hablando del tema del aborto, se va a debatir, se está debatiendo, ¿no? con las presencias de especialistas y demás. Una mirada de ambos, en el caso de Castañeto como diputado, y le va a tocar llevar adelante su idea y su mirada sobre eso, y preguntarle también a Carlos Raimundi cuál es su idea respecto de esta. Sí, yo como diputado soy firmante no de un proyecto, sino de 2 proyectos de despenalización, así que yo creo en que es una cuestión, yo votaría a favor si fuera legislador. Creo que hay un debate muy fuerte, que va a haber un antes y un después de este debate. Algunos dicen, quédate tranquilo, que se va a debatir, pero después el Senado va a votar en contra. Vamos a ver, porque yo creo que se van a abrir tantas cosas en este tiempo de debate, se van a romper tantos prejuicios, se van a ver tantas realidades, que la opinión de muchos senadores va a cambiar, o por lo menos va a tener una presión. Hoy un senador te dice, yo vengo de una provincia muy conservadora. Bueno, yo creo que con este debate se va a abrir todo eso. Y que le va a ser muy difícil, si el presidente quisiera vetar la ley, si es aprobada, también le va a ser muy difícil vetarla, porque yo creo que esta sociedad va a salir a flote la necesidad de, no porque uno le parezca el aborto una situación agradable, sino que acompañada de un gran proceso de educación sexual, de información, de provisión de las herramientas y demás, la despenalización lleva a mejorar la situación en términos de salud, en términos de igualdad de posibilidades entre mujeres pobres y humildes y mujeres con dinero. Así que creo que es un proyecto muy positivo. Me queda el instante final para preguntarle su posición, Castañeto. No, es a favor. Digo, la mujer tiene la elección de decidir y yo quiero aclarar, digo también que estoy a favor de la legalización, porque despenalizar es quitar pena, legalizar es aplicar en todos los hospitales los mismos derechos para todas las mujeres, tengan recursos o no tengan recursos. Y creo que es un debate, digo, que no va a modificar. Cuando se votó el divorcio, parecía que se iba a separar todo el mundo. Cuando se votó la ley de matrimonio igualitario, pensaron que todo el mundo se iba a casar por matrimonio igualitario. Y lo mismo va a ocurrir con esto. Digo, yo tuve un amigo que, lo puedo decir así, con un orgullo muy grande, que fue René Favaloro. Porque yo en esa época jugaba en Gimnasia como futbolista y él... hincha fanático y estábamos siempre juntos. Un arquerazo. Un arquerazo, sí lo sabemos. No queríamos meter en la cuestión futbolística. Pero le quiero preguntar por Gimnasia ahora porque no quiero deprimir. Eso yo ahí no puedo hablar. No quiero deprimir. No, pero digo, iba siempre a las concentraciones. Y recuerdo que decía esta frase, que quizás la gente con más recursos lo hacía a escondidas por un tema de estatus, y las mujeres más humildes lo tenían que hacer de una manera que perdían la vida. Por eso también tomé la decisión por ese motivo. Muchísimas gracias a ambos por haber venido, por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias.